Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un breve homenaje, seguir los pasos, la trayectoria de mujeres y de hombres que han dado lo mejor de sí, su inteligencia, su talento, sus capacidades para el desarrollo de nuestro bello estado de Querétaro. Y hoy tengo la fortuna de encontrarme en el hogar de mi amiga muy querida de toda la vida, quien es la doctora en Derecho, Marta Fabiola Larrondo Montes. Fabi, muchas gracias. No, gracias, al contrario, es un honor, una distinción tenerte aquí en tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Tú vienes de familias queretanas de mucho arraigo, de muchas generaciones. Y yo sé que tu padre, tus abuelos, tu mamá por su parte, te han dado, pues, esto que decíamos hace unos minutos que es tan importante, el sentido de identidad, de pertenencia a una comunidad y de compromiso social. Efectivamente, sí. Yo la verdad es que creo que fui muy afortunada en la familia que me tocó. Yo siempre digo que mis padres me dieron un hogar y fui una niña feliz, que tuve oportunidad pues de formarme con valores, sobre todo con el ejemplo de ellos, ¿no? Yo creo que sí. Es algo muy importante cuando tus padres tienen una actividad, un comportamiento que, bueno, pues te va enseñando y te va de alguna manera marcando e inclinando hacia dónde quieres ir. Y sí, afortunadamente, pues todos queretanos. Mi papá, fíjate que nació en San Miguel Allende, curiosamente, pero era porque mi abuelo fue juez allá, entonces allá le tocó, pero está registrado en Querétaro. Ajá. Mi papá, tu papá, tu mamá, mi mamá, mi hermano Ernesto, tu hermano Ernesto y tú. Y yo, somos los dos hijos del matrimonio. Este es el abuelo que se fue, Sebastián, que fue juez en San Miguel. Exactamente. Bueno, cuando uno registra la historia se da cuenta de que toda la región tiene la misma raíz, ¿no? Los mismos fundadores de San Juan del Río y de Querétaro fueron de Apaseo, de San Miguel, etc. Pequeños ajustes, ¿no?, en la historia, pero es la misma región. Entonces, don Sebastián Larrondo, ¿qué más? Martínez de los Ríos era su segundo apellido. Se casó con Isabel Michaus. Ella de Tequisquiapan. De Tequisquiapan. Decíamos que era pariente de tu profesor de la mi tío Carlos García Michaus. Carlos García Michaus. Sí, los Michaus de Tequisquiapan, el tío Chava y todos, es una familia de allá, y bueno, pues ya ahora están otras generaciones, pero entonces así fue. Este abuelo Sebastián era abogado, efectivamente. Y de allí a lo mejor tienes tú esta pasión por el derecho. Yo creo que sí. Fíjate que hay un libro que escribió el doctor Juan Ricardo Jiménez que habla sobre los exámenes de los abogados del siglo XIX. Se conservaron los exámenes en la biblioteca del tribunal, del Poder Judicial. Entonces él, como investigador, da con todo ese material e hizo un libro extraordinario y vienen ahí los exámenes. Era una época muy bonita porque le llamaban de la noche triste, toda la noche encerrados ellos para resolver. Entonces era un examen escrito y uno oral, obviamente por el claustro de los maestros del Colegio Civil, que ya ves que se acaban de cumplir 196 años de la creación de lo que hoy es Facultad de Derecho, ¿no? El Colegio Civil. Entonces, el abuelo, pues de alguna manera inicia su camino, su trayectoria en el derecho, estuvo de juez en San Miguel, y mi papá está registrado aquí, ¿no? Igual que mis otros tíos, Augusto, Álvaro y mi papá. Y luego tuvo varios cargos, Álvaro y Ernesto. Y Ernesto tuvieron Larrondo Michaus. De ellos, ¿tu padre qué posición tenía? ¿Era el tercero? Era el más chico. Decía él, el menos viejo. Entonces, tu papá fue un ganadero. Efectivamente. Fíjate que es una historia muy interesante. Mi abuelo, pues fue abogado, pero mi abuela
Isabel, ellos tenían haciendas en lo que es Tequisquiapan y los alrededores, y entonces compran un rancho aquí que se llama El Coime, 1907. Desde entonces está en manos de la familia. Está mi hermano, sigue trabajando ahí, y mi primo Augusto. Entonces mi abuelo, pues metieron ganado y empiezan a producir leche. Fíjate, son de los pioneros en sí. Querétaro. Bueno, Ernesto, tu hermano, ha sido uno de los grandes promotores de la ganadería en el estado. Fue presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro. El que fue presidente fue Álvaro, mi primo hermano. Mi hermano también participó, desde luego. Mi hermano fue a nivel nacional de la lechera, entonces a lo mejor por eso. Pero sí, toda su vida. Pero uno de los ganaderos en ese tema. Que ha transcurrido muchísimos años, desde la organización de la feria de diciembre hasta, todas los eventos de competencias entre ganaderías para mejorar, por ejemplo, el rendimiento de las vacas lecheras. Las vacas lecheras, efectivamente. Inclusive, fíjate que en el rancho fue una de las primeras ordeñas eléctricas. Pero tengo recuerdos tan bonitos, porque cuando era toda la ordeña manual, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y cada vaca tenía su nombre, ¿no? Mi papá era especial para eso. Y se pesaba la leche, los litros, o sea, había vacas que daban 50 litros de leche. Y entonces ya después de un tiempo, pues pusieron la ordeña eléctrica. Pero a lo que voy es, a mi papá le tocó trabajar en el rancho desde muy jovencito. Y se traían la leche, los botes de leche, en mulas. Imagínate las horas que hacían. El rancho no está lejos, hoy te queda a media hora. Pero bueno, hoy en vehículo, pero entonces en imagínate tiempo, horas. ¿Debió haber sido en carreta? Sí, y venían a traer la leche a Querétaro. Entonces mi papá, por eso no terminó una carrera, porque él se abocó al rancho, o sea, él le encantaba la vida. Tuvo que asumir esa responsabilidad, sí, y continuar con un proyecto de trabajo. Así es, de familia. Sus antepasados, familiar. ¿La parte Michaux es de origen francés? Es francés, es Michaux UX, efectivamente. Yo creo que el tatarabuelo fue francés. A mí ya no me tocó ni siquiera conocer a mi abuelo Sebastián. Él murió en el 53. Mi papá le llevaba muchos años a mi mamá, ¿no? Entonces por eso esa es la razón. Cuéntanos un poquito del noviazgo entre tus padres. Entre mis padres. ¿Cómo fue que tu papá conquistó a tu madre, siendo él una persona de muchos más Pues yo mayor creo edad? que de alguna manera mi papá era un hombre muy platicador, muy cariñoso. Y bueno, pues lo conoció en su época, yo creo que donde estaba él físicamente mejor. Y mi papá pertenecía a la Asociación de los Charros de Querétaro. Entonces, pues siempre traía unos trajes preciosos, ¿no? Y bueno, le llevaba serenatas, ahora sí que con el mariachi completo, o pianista, el pianista con el piano ahí y a la serenata. En un camión, seguramente de plataforma, ¿no? Colocaban el piano. Eran unas épocas pues maravillosas, ¿no? De mucho romanticismo. Tu papá tuvo que arreglar un asunto, hacer una gestión en el palacio que hoy se llama Palacio de Gobierno estatal, pero que era el Palacio Municipal en 1955 o algo así. Sí, como en el 54, por ahí 55, efectivamente. Y se encontró con esta muchachita preciosa en la antesala del presidente municipal y se enamoró de ella. Sí, no, decía mi papá que él quedó prendido de mi mamá, que era muy bonita. Bajita, porque mi papá era muy alto, ¿no? Entonces, bajita, pero mi mamá era realmente una mujer muy bonita, una muy belleza. Bonita, muy blanca y su cabello negro, y además era una mujer encantadora. Aquí está, contigo. Ahí está, mira qué belleza de mujer de mi mamita. Una mujer muy bella, muy elegante. Yo me acuerdo de ella y me acuerdo de su generosidad, porque a veces en el recreo del colegio nos llegaban unas cajas de la mariposa llenas de bocadillos y pastelitos de parte de tu mamá. Seguramente por algún
algún de mi cumpleaños o del alguna santo. celebración. Sí. Pero yo me acuerdo que ese día el recreo era de lujo porque tu mamá, la señora Marta Montes de la Rondo, había tenido la generosidad de llevar lunch para todas las niñas. Sí. Aquí Sí. una fiesta de cumpleaños. Sí, fíjate que a mi mamá le gustaba mucho la repostería y era realmente, tenía manos maravillosas y tenía un toque para la cocina y la repostería. Entonces ahí me hizo mi pastel de conejos y fue una fiesta de disfraz. Aquí en esta casa. Aquí en esta casa. De niña, cuando yo llegué, me tocó esta casa. En esta casa vivieron tus padres de recién casados. Así es, efectivamente, estuvimos varios años y luego mi papá hizo ya otra casa en Madero. Siempre hemos estado cerca de las iglesias, curiosamente. Aquí enfrente de Catedral. Aquí enfrente y la de otra Catedral, cerca de Cristo Rey. Sí, así es. Yo quiero comentar algo, Fabi, porque yo he seguido tu trayectoria de toda la vida, desde el colegio, luego ya tu paso por la universidad, que ahorita vamos a hablar de eso, y en los últimos años en el servicio público, como funcionaria, como persona que ha sido electa para un puesto de elección popular. Tú vives en la casa de tus papás y heredaste sus vajillas, sus muebles, sus objetos, y además desde pequeña tú has tenido recursos económicos más que suficientes para tener una vida muy digna. Lo menciono yo para que tú no lo tengas que comentar, porque hay veces en que a las personas que tienen un cargo público se les adjudica una mala administración de los recursos del erario para fines personales, y tú eres totalmente otro caso. Tú estás, hasta donde yo me puedo dar cuenta, con una devoción, con una vocación real, trabajando en el servicio público. Así es, efectivamente, bien dices, bueno, pues venturosamente siempre mi padre tuvo una buena posición, un hombre muy trabajador en el rancho, tanto en la siembra como la producción lechera, y siempre fue un hombre que nos apoyó mucho para estudiar, seguir estudiando y viajar. Sí. Y sobre todo el tema de lean, estudien, ¿no? Mi papá no terminó una carrera, pero tenía una formación y sabía, sobre todo de historia y todo, entonces era un gran conversador y nos daba esa confianza de viajar. A mí creo que fue una de las cosas que más me ha llamado la atención, conocer otras culturas, otros países. Entonces tuve esa fortuna y sobre todo su apoyo, ¿no? Mi papá, fíjate que para su época fue un hombre muy abierto, muy liberal. Sí, cómo no, y con un gran impulso. Platicábamos de verdad. A sus hijos. Sí. Hablamos, por ejemplo, del contraste que hay en las culturas. Tú aquí estás con tu hija en Irán. En Irán. Ajá, que ahora este país está sí. Desafortunadamente en los primeros titulares de los periódicos de todo el mundo por una serie de revueltas a raíz de la muerte injusta de una chica que no se colocó adecuadamente el velo para una actividad. Entonces, sabemos que en Irán ha habido unos retrocesos terribles en cuanto a la dignidad de las mujeres, la posición de las mujeres. Y tú, en cambio, tu hija la has llevado al mundo. Sí, así es. ¿Aquí dónde se encuentra? Aquí es en Isfahán, ahí en Irán, en uno de los puentes. Sí, me ha acompañado a muchos viajes. Así ¿Y tu como mamá te acompañaba a ti? Sí, tu mamá te invitaba. Yo acompañaba a mi mamá a varios viajes, inclusive tuve la dicha de hacer un viaje las tres, cuando mi hija cumplió 15 años, nos fuimos las tres, un viaje bellísimo. Qué bueno, porque la verdad es que esos recuerdos, esas experiencias, pues te dan una gran enseñanza, ¿no? ¿Qué te ha dado a ti conocer con tus propios ojos el comer esa comida diferente, exótica, el hacer largos trayectos para alcanzar a ver un paisaje diferente, con gente distinta, que habla otro idioma? Claro, no, y sobre todo lo que son las bases de su cultura, ¿no? O sea, pensar en Irán, ¿no? En aquellos
shahs, Ciro y Darío, ¿no? Como pues tenían el control de imperios y conocer esos lugares realmente ha sido fascinante. Igual si pensamos, por ejemplo, en todo el Imperio Romano, o sea, toda esa conquista y no, pues todo lo que nos dejaron, digo yo como abogada, pues la estructura del derecho civil. Claro. Entonces me ha permitido. Y en Atenas. Sí, Grecia, por ejemplo. ¿Qué sentías tú cuando estabas ahí en el Partenón? No, ahí, y conocer los lugares donde estuvieron los filósofos, que bueno, me encanta También la filosofía es otra de tus áreas. Entonces, conocer las personas, como dices tú, la comida, los olores, los mercados, ¿no? La forma de vida, desde luego, el tipo de gobierno, el trato, pero yo creo que hay un factor muy importante que es como personas, o sea, el darte esa hospitalidad. La gente de Irán es maravillosa, una dulzura, gente buena en todos lados, ¿no? Creo que eso sin duda. De alguna manera lo que más te llena cuando estás conociendo otros países. Y desde luego, siempre el aprendizaje y de buenas ideas para ver qué puedes aportar en tu país. Claro, y regresar. ¿Qué te traes? Cosas buenas de ideas para tu país. De que bueno, yo amo México, o sea, soy realmente muy feliz en mi país. Amo México, tengo una gran convicción con lo que es los valores nacionales, la identidad de México, desde luego, pero siempre que voy a algún lugar pienso en alguna buena idea, ¿no? ¿Qué traer para proponer? A veces pues no nos escucha, ¿verdad? No logramos, pero hay que intentarlo. Sí, hay proyectos que no se logran por diferentes circunstancias, claro, pero tú has logrado con tus metas bien trazadas, con objetivos claros, primero que nada una carrera académica verdaderamente sobresaliente. O sea, eres licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, una maestría en Filosofía por la misma universidad, un diplomado en España. ¿En qué área? En Derecho Ambiental. Derecho Ambiental, sí. Y un doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿De qué versó tu doctorado? ¿Cuál es el área de especialización? Es doctorado en Derecho. Yo soy de la primera generación del doctorado en la Facultad de Derecho. Y sí, siempre agradecida con mi universidad, con mi casa de estudios. Siempre digo, soy un producto 100% UAC. Háblame de tus profesores, los que te dejaron una huella. Bueno, desde luego, pues desde la primaria estuve unos años con la señora Pina. Creo que bueno, porque me enseñó a leer, me enseñó para irnos a los concursos de caligrafía. Pues oratoria, todas esas bases, ¿no? Y de escritura y todo eso. Y luego ya en el Instituto Plancarte, bueno, pues el maestro Cabrera, Gerardo Cabrera, con la filosofía, ¿no? Ahí es donde yo empiezo, ahora sí que el acercamiento primero con la filosofía, y luego ya en la universidad, pues también el maestro... nos dio clases la doctora Marta Valerio. Martita también, Martita sí. Valerio, que luego, ahora sí que en la Facultad de Filosofía volví a verla, y al maestro Toño, Toño Hernández, su esposo. Sí, Hernández Cortina. Exactamente, Hernández Cortina. Y bueno, yo después de estudiar la licenciatura en Derecho, y tuve oportunidad de entrar a estudiar una maestría en Filosofía, y realmente creo que fue una oportunidad maravillosa. Sí, los profesores en la preparatoria, el maestro Gerardo Cabrera, también tuvimos a Martita Valerio, que nos dio clase, el licenciado Durán, también que nos dio historia, sociología, también, que después lo tuve en la licenciatura, era un extraordinario maestro. ¿Tú estudiaste la prepa en el Plancarte? En el Plancarte, secundaria y preparatoria. Y luego, en la Facultad de Derecho, la licenciatura, ¿a quiénes recuerdas como tus docentes que te hayan dejado, que te hayan impreso una marca? Sí, definitivamente el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez. Ya te tocaron los últimos años de su docencia. Sí, mira, de último me tocó el maestro Pérez Alcocer Toño, y bueno, filosofía. Claro, uno de los grandes filósofos. Ya estaba viejecito. Y era increíble porque pues había que ir por él, las mujeres, a ir por él a su casa. Junto al Corral de Comedias. Sí, en Venustiano Carranza, y venirnos a dar
clase. Y los 5 años tuve esa maravillosa oportunidad. Los 5 años fue mi maestro, el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez. Entonces, nuestra generación inclusive lleva su nombre. ¿Recuerdas las materias? Sí, introducción al estudio, políticas, ideas políticas, nos dio derecho agrario, nos dio hasta amparo, fíjate. Y algo que nos dio, que creo que, bueno, nos formó, un grupo de teatro. Ah, qué formidable. Formamos un grupo de teatro. Yo me acuerdo que montaron los diálogos sí, de los Platón. Diálogos, sí, de Salvador Novo. De Salvador Novo. Sí, los diálogos de Salvador Novo en el Teatro de la República. Así es. Yo salía de Pitamor con un diálogo con Sor Juana Inés de la Cruz y el maestro decía que era muy importante, bueno, pues prepararse con el teatro para saber expresarse, saber hablar, bueno, pues la memoria, trabajar la memoria. Y entonces tuvimos con él, era tan bondadoso, que varias veces nos fuimos a la Ciudad de México a las mejores obras de teatro que estaban en esa época. El diluvio que viene, Isabel, una de Isabel de Inglaterra, violinista en el tejado, en fin. ¿Él lo llevaba? Sí, el camión completo, bueno, éramos como 50 muchachos. Él hacía las gestiones, sí, no, conseguía sí, el autobús. Sí, no era, él nos tocó de rector, luego ya ves que fue 2 veces rector. Nos llevaba a México, fíjate. Entonces tuvimos realmente con él, pues 5 años maravillosos. Era la carrera de años todavía. ¿Y otros profesores de la Facultad de Sí, Derecho? el maestro Jorge García Ramírez, desde luego, también un extraordinario maestro. El licenciado, el maestro Arturo García Peña, también, que era un encanto. Bueno, nos daba derecho mercantil, pero pues yo era muy consentida con él porque era de la misma época de mi mamá. Ajá. Entonces, la verdad es que pues fueron maestros increíbles. El maestro Ramón González, que afortunadamente todavía vive. El maestro Rodolfo Guevara ya falleció. El Pepe Arana Morán, el maestro José Arana Morán. ¿Tuviste alguna maestra? Sí, la primera fue Sonia Alcántara, que nos daba contratos. Ella era la única maestra mujer, fíjate. En la maestría, en el doctorado, ¿qué momentos importantes recuerdas de tu formación en este nivel? Fíjate que la maestría en filosofía creo yo que es una de las etapas más hermosas de mi vida. Fue una época de reflexión, o sea, por gusto me metí a estudiar filosofía. Mi primo Gustavo Larrondo Arcaute, en paz descanse, que era un hombre con una gran cultura, siempre me andaba recomendando libros y demás, y me avisó, ya empezó la segunda generación. Yo estuve en la segunda generación, éramos muy poquitos, éramos 12 alumnos. Y tuve unos maestros sensacionales, el maestro Paren, por ejemplo, que venía del Estado de México, Paren Jacquemin, que era de origen francés, maestros muy buenos de la Universidad de Guanajuato, venían también, y aquí de Querétaro, el maestro Alejandro Obregón nos dio clase también, claro. El maestro Bernardo Romero, el maestro Gonzalo, y maestros de México, realmente el maestro Gabriel Corral, el maestro Urquiola, que aunque era doctor en historia, nos dio algunas materias también, ya falleció el año pasado. Y fue una época extraordinaria, con el maestro Modesto también, tomé varios diplomados, o sea, aparte de la maestría. Sí, fíjate que después seguí los sábados en los diplomados, yendo a filosofía, hice diplomado de sexualidades humanas, la primera y segunda parte, y luego tuvimos ahí la oportunidad, por ejemplo, de estudiar tanatología. Una formación verdaderamente humanista, enciclopédica, completa, muy humanista. Muy humanista. La Facultad de Filosofía de nuestra universidad es un área de oportunidad maravilloso, invaluable, que viene a consolidarme, fíjate, como abogada. Yo siempre estuve de alguna manera encauzada hacia el lado humanista, como una abogada en la defensa de los derechos humanos y sobre todo para estudiar, ¿no? Yo me sentía, cuando terminé la licenciatura, es que no sé nada.
tengo que seguir estudiando. Esa percepción, ¿no?, tiene uno. Sí. ¿Cómo ves si vamos a profundizar en estos temas en cuanto salgamos de esta pausa? Muy bien. Sí. Vamos a ir a una breve pausa, por favor, usted no se va. Continuamos con Visión de Vida. Esta es la segunda parte del programa en el cual entrevistamos a la doctora Marta Fabiola Larrondo Montes. Fabi, nos hablamos de tu formación académica, pero tu vida es muy rica y tiene muchas otras facetas. Por ejemplo, has sido una gran deportista. Durante muchos años hiciste equitación, practicaste la equitación. Cuéntame un poco de tu amor por los caballos y en general por los animales. Bueno, pues desde luego es gracias a mi padre, ¿no? Nosotros desde pequeñitos al rancho había caballos, vacas, perros, borregos. Entonces, pues yo aprendí a convivir con los animales y desde luego pues aprendimos a montar, ¿no? La matraca fue una yeguita que tenía yo por ahí para aprender a montar. Y mi hermano es el que empieza a practicar la equitación aquí en el Club Campestre con Panchito Urquiza, que fue el fundador. Panchito Urquiza, sí, Septién. Exactamente, que en paz descanse. Y ya después yo entré también a practicar pues eso, realmente un deporte hermosísimo, claro, con un riesgo, por supuesto, siempre, porque este binomio, ¿no?, con el caballo. ¿Llegaste a hacer obstáculos, a saltar? Sí, claro, muchas competencias. Competíamos, fíjate que era muy bonito porque era la feria. Ya ves que la exposición estaba en lo que es ahora ahí la ciudad judicial. Ajá, sí. Pero salíamos a competir a Celaya, a Irapuato, a Comonfort y desde luego a la zona militar. Fíjate, nos íbamos del Campestre a caballo hasta la zona militar. Ah, qué formidable. Sí, o sea, a caballo cruzábamos. No había el tránsito, por supuesto, que tenemos hoy en día. Nos salíamos de recorrido por lo menos una vez a la semana, cada 15 días, al río del pueblito a caballo, imagínate, con nuestro instructor. Él había sido militar, Guadalupe, Lupillo le decíamos. Ajá. Un extraordinario entrenador. Entonces, montábamos de martes a domingo, menos el lunes. Y teníamos, pues, por lo menos cada 3 semanas, concursos. Mira, eran mis compañeros, claro, yo estaba chiquilla. El doctor Miguelito Gutiérrez. Ajá. Estaba Enrique Tirado. Sí. Y otro también te quiero platicar de él porque es también, él fue presidente de la Cruz Roja. Y mis padres estuvieron muchos años. ¿Cómo no? Tu mamá era dama voluntaria. Eso fue un ejemplo para mí. Mi padre y mi madre, mi mamá fue tesorera, fue vocal y demás, y nos íbamos a las colectas. Me acuerdo muy bien de las colectas de tu mamá vestida con su uniforme. Con la señora Aurorita Silva. Sí, reuniendo fondos para esta benemérita institución. Entonces estaba el doctor Gutiérrez, estaba el doctor Tirado, estaba René Martínez, que fue presidente municipal, muchos médicos, y desde luego por los Urquiza, Tino Royce, estaba Pati Urquiza, en fin, éramos, los cuates Ferrer, el ingeniero Ferrer, que era una familia preciosa, el ingeniero y doña Alejandra, y los cuates que éramos compañeros. Entonces, fue una época de verdad formación para mí como pues atleta, pero sobre todo en el carácter, saberte controlar, dominar, porque pues yo eran unos caballotes. Ajá. Tener las riendas. Sí, es que tienes en la mano exactamente, y dirigir. Tienes que saber dirigir, y si tú te equivocas o te adelantas, bueno, pues los golpes, ¿no? Yo me caí muchísimas veces. ¿Hiciste escaramuza? ¿Fuiste parte de...? Fíjate que de escaramuza no, yo estuve más acá, me gustó más. ¿En carreras? Sí. ¿En obstáculos? ¿En salto? Y sobre todo las pistas, pistas de competencia en la feria, en Irapuato. Yo te digo, y tengo mis moñas y mis trofeos, afortunadamente. Y además fuiste atleta y carreras. ¿Llegaste a hacer algún maratón? No, me quedé en 10. No, era prácticamente por condición, ¿no? Y correr despacio, pero no me paraba.
O sea, como Pero que... ya 10 kilómetros es sí, hablar 10, de algo muy y respetable. me tocaron muchas veces la de Gómez Morín, que eran 12 kilómetros y medio. Sí, o sea, todo eso te formaba, ¿no? Claro. Y es Para esto implicaba contigo. levantarse muy temprano. Sí, pues temprano. Nos íbamos a correr allá al aeropuerto, que ahora es el campus de la universidad. Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, fíjate que te forma mucho el tema del deporte y a mí me gustó mucho la equitación, controlarte para el momento de las competencias, el saber dominar a tu caballo. Esa fotografía es con un caballo hermoso que se llamaba Pie Ligero, que era de mi hermano. Es un caballo que nos dio muchos triunfos. Entonces ya hablamos de tu trayectoria académica, como de tu formación académica. Hablamos de tu formación como deportista. Hablamos de los maestros que te han dejado huella. Ahora dime, en el trabajo. Tú comenzaste a trabajar siendo profesora de la Facultad de Derecho de la universidad. No, fíjate que yo empecé a trabajar siendo estudiante de Derecho. Ajá. Estaba en tercer año y bueno, resulta electo mi primo Álvaro Larrondo Ojeda, presidente municipal, y le pedí que me diera oportunidad de trabajar en el registro civil como encargada de la secretaría. Ahí te enamoraste del registro civil. Del registro civil, ¿verdad? quedé Porque prendida todavía para toda mi vida. Muy poco tiempo tú fuiste la directora del sistema estatal, así es. De registro civil del estado de Querétaro. Sí. Y escribiste este libro maravilloso que presentamos tú y yo en el Museo Regional, donde rescataste actas a lo largo de la historia, ¿verdad? Así es, son los Recuérdame documentos. de algunos de las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, o de algunos detalles históricos importantes. Fíjate que es una obra, es una recopilación, y lo más importante es para, bueno, saber cuándo inicia el registro civil en Querétaro. Y el primer registro de defunción es 1863, y luego 61, perdón, y luego 63 nacimiento. Primero las defunciones, fue muy difícil que Querétaro, la sociedad de aquella época, aceptara el registro civil, porque todas estas funciones pues las llevaba la iglesia, con el bautizo, con las Y de hecho matrimonios. la iglesia era una promotora de que sus fieles no se fueran casaran por el civil, por ejemplo. Que no fueran al registro civil, porque era cosa del demonio. Entonces, yo quise hacer este trabajo que me llevó pues muchos años. Yo estuve prácticamente 16 años en registro civil en diferentes épocas, con mi primo Álvaro, que me dio oportunidad. Luego estuve con el licenciado Burgos. Todavía me quedó un tiempecito, estaba Nacho Loyola, y bueno, pues regresé a invitación del licenciado Jorge García Quirós a los últimos años del registro civil. Entonces tuve oportunidad de hacer esta obra para acercar el registro civil a la historia. O sea, les decía yo, conoce la historia de Querétaro a través del registro civil. ¿Por qué? Porque son los primeros documentos de nacimiento, de defunción, matrimonio. Documentos históricos vienen ahí, el acta, por ejemplo, de la hija de Venustiano Carranza, casada con un militar, viene pues en las actas de defunción de Tomás Mejía, Miramón y de Maximiliano. Cosas curiosas, ¿no? ¿Ya fueron el 20 o fueron el mismo 19 de junio de 1867? Así es, del 67, Pero, sí. Así es. Y un montón de documentos de gran valor, precisamente porque te puedes dar cuenta de que moría la gente en esa época. Por ejemplo, la influenza española, sí, 1918. Difteria, tosferina, murió de espanto. De espanto. Seguramente mira. le dio un infarto. Sí. O, por ejemplo, el que murió norteado, yo creo que le dio Alzheimer. Entonces, son unos documentos, mira, yo siempre lo digo, para reír y llorar, porque también vienen tragedias, ¿no? Desde luego. Es una obra que me editó el gobierno del estado, que está a la venta en el archivo, aquí de Madero 70. Para quien quiera conocer un poquito del registro civil. Es la institución más importante de todas, siempre lo he dicho, porque es el inicio, la consagración de nuestra identidad, ¿no? Sí. Eso es, y el final de la vida, y de ahí sacas datos, sí, censos. sí, claro, todo. Bueno, estadística, ¿no? Todo. Por ejemplo, aquí ya el registro civil estaba en funciones cuando el sitio. Así es. Y el final del imperio, el segundo imperio. Claro, y sobre todo, bueno, ver cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo fue
el camino es un camino de espinas el que pasó el registro civil para consolidar, y es una institución que siempre vamos a necesitar porque los documentos del registro civil nos abren las puertas para el estudio, para la salud, para los programas, ¿no? Cuéntame de estos libros. Fíjate que esto es un trabajo del Instituto Electoral de Querétaro. Nos invitaron a varios maestros de la Facultad de Derecho sobre la Constitución. Entonces yo participé aquí con un trabajo sobre la Ley de Relaciones Familiares y, bueno, la participación de doña Hermila Topete, que trabajó con Venustiano Carranza, y su lucha por los derechos de la mujer, los derechos de participación. Fíjate. Fabi, estas chicas contemporáneas, 2022, 2023, sienten que el movimiento de rescate de la dignidad de la mujer y su valor es reciente, No. y tiene siglos. Muchos años. La verdad es que en cada siglo ha habido mujeres que se han pronunciado a favor de otras mujeres, de su estudio. Bueno, la misma Sor Juana era una gran impulsora de la educación de las niñas. Así es. Entonces, a ver, aquí habla cuéntame, de el discurso de los procedimientos. Es también un trabajo de varios maestros de la Facultad de Derecho, y aquí hablo de todos los procedimientos administrativos del registro civil, todos los básicos, pero también el tema de situaciones de extranjería, que hoy en día es lo más normal. ¿Cuántos mexicanos viven en el extranjero? Entonces es la inscripción de actos jurídicos en el extranjero: nacimiento, defunción, matrimonio, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa cuando regresan a nuestro país con esos documentos? Es sobre esto, esta participación. El trabajo, las apostillas. Exactamente, todo eso. La revalidación de estudios. Estudios sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. Fíjate que cursé un diplomado en Fundap, esta fundación que hay aquí, que es al frente de Rodolfo Vega, y aquí fue un trabajo, producto, pues para acreditar, y entonces yo lo hice sobre el altruismo y empoderamiento de las damas de la Cruz Roja en Querétaro. Inspirada en la labor de tu mamá. Claro, entonces, Carmelita Silva, en paz descanse, que falleció el año pasado, hija del doctor Pablo Silva y Aurora Rodríguez, que ellos trabajaron muchos años de voluntarios en la Cruz Roja, me facilitó algunas fotografías, y entonces yo ese artículo sobre ellas, creo que es un homenaje al gran trabajo del voluntariado de la Cruz Roja. Fíjate que yo tengo la idea, la convicción de que los queretanos son muy dados al altruismo. Sí. Algunos de manera institucional, a través de estos organismos, y otros en forma callada, silenciosa, en forma prudente y discreta, ayudan al prójimo, al desvalido, a la viuda, a los huérfanos, al enfermo. O cooperaciones a las fundaciones. Exactamente, el derecho a la identidad como derecho humano. Así es, lo presentamos el año pasado. Yo soy coordinadora junto con un exalumno, Gerardo Alan, que pues me da mucho gusto porque es un exalumno de Derecho, trabajó conmigo en el registro civil y ya hoy es doctor en Derecho y maestro de la facultad. Ahora sí que da mucho gusto que los alumnos tengan esa superación. A mí me tocó aquí el aspecto filosófico de lo que es la persona, y es una obra también de varios maestros y nosotros coordinamos. La persona como miembro de una comunidad, ciudadano. Así es, como ciudadano y sobre todo la defensa de la dignidad de las personas. Maravilloso. Sí. ¿Por qué regresar a la sabiduría antigua? Bueno, pues esta obra es un trabajo también de muchos años. Lo acabas de presentar. Sí, el año pasado me hizo favor el doctor Mariano Palacios de presentarlo, y el doctor Augusto Isla, que fíjate que con la pandemia yo dije, ahora sí no tengo pretexto. Tenía años trabajando sobre esto. Es una obra también de recopilación de grandes pensadores. O sea, yo realmente mi trabajo nada más es reunirlo y presentarlo. Entonces ya con la pandemia le dije al doctor Isla Augusto, que somos muy buenos amigos, oye, ¿me ayudas para ver los temas y eso? Pues aprovechar la pandemia. Entonces iba yo a su casa y con nuestros cubrebocas, ¿verdad? Con la distancia, pues para vernos y para trabajar. Nos ayudó muchísimo. Y entonces sale esta obra
y la pudimos presentar el año pasado. El objetivo principal es hacer que, bueno, en este caso mis alumnos, yo tengo la titularidad de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho, ya tengo muchísimos años. Bueno, acercar a los jóvenes esa invitación a que se acerquen al estudio de la Filosofía del Derecho. Es una obra que tiene, bueno, pues desde, de alguna manera, los inicios, desde la mitología y los grandes pensadores, hasta este maravilloso ramillete de mujeres. Las primeras filósofas, que bueno, pues son algunas, obviamente, fotografías, bueno, modificadas, porque no tenemos... ¿Y la 10ª musa? Sí, de estas primeras mujeres excéntricas, locas que les llamaban, por atreverse a pensar, y sobre todo se atrevieron a luchar por sus derechos. Dime sus nombres. Y bueno, tenemos a Hipatia, tenemos desde luego, ella sí ya es... Hipatia de Alejandría. Sí. Tenemos a Hildegarda, y tenemos a... Hildegarda de Alemania. Olimpia, sí. Y tenemos a Ana María Montessori, que bueno, ya es... A María Montessori. María Montessori, el sistema para los niños. Sí. Y desde luego María Zambrano. María Zambrano, gran lingüista. Sí, y Sor Juana, ¿no? Que bueno, ya de ellas tres pues sí hay bastante información. Y esto es, bueno, pues una invitación para conocer la obra de estas mujeres. Hay muy poquito, como que creo que les quedé a deber, pero pues bueno, quería yo de alguna manera... Hay muchos años por delante, sí, para poderse escribir libros. Y encontrar información sobre estas primeras filósofas no es nada sencillo, pero yo creo que es importante reconocerles, ¿no? Esa aportación. Sobre todo, abrieron el mundo para que hoy las mujeres podamos estudiar, podamos trabajar, podamos defender nuestra libertad. Cuéntame del área más privada de tu persona. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia que has formado. ¿Cómo consideras tú que una madre contemporánea debe educar a sus hijos? Ya con todos los retos de la vida actual, en el siglo XXI. Pues yo creo que tiene que haber responsabilidades, definitivamente. Mucho amor, mucha comprensión, pero también tiene que haber reglas, ¿no? Definitivamente creo que la forma como nosotros nos educaron, la verdad es que mis padres eran cariñosísimos, creo que yo fui una niña muy, muy consentida, pero siempre fui muy ordenada. Eras y sobre consentida, todo, pero no eras caprichuda. Yo te conozco, te he conocido, eras una persona seria desde chiquilla. Sí, tal vez sí fui a lo mejor media consentida y caprichuda, pero yo creo que algo que me enseñaron mis padres, responsable, siempre. Y yo siempre he trabajado, y en la casa yo ayudaba a mi mamá, o sea, aprendí de ella en la cocina, en la repostería, de ayudarle, de verla, como que en mi hogar siempre tuve de alguna manera ese ejemplo. Y algo también muy importante, las enseñanzas de mi padre, cómo trataba a todos sus trabajadores en el rancho, siempre con respeto, siempre. Yo jamás le escuché a mi padre una mala palabra, nunca. Siempre por eso con era respeto. muy querido. Sí, la verdad es que lo quería mucho su gente. Y un hombre muy humano, de verdad, con un corazón. Entonces, los dos. Y háblame de tus hijos. Ya yo conocí a mi esposo en la universidad, en la Facultad de Contabilidad, y tenemos 2 hijos, Fabiola, y mi hijo se llama Charbel, bueno, el santo libanés. Nada más nos quedamos con 2. Y bueno, ya afortunadamente ellos ya terminaron también sus estudios. Mi hijo estudió administración y mi hija estudió comunicación, y también está muy metida ahorita estudiando filosofía, también le gusta mucho. ¿Cómo formaste a tus hijos? ¿Con qué valores, con qué principios para ti es lo fundamental, de tal manera que los hijos de las personas que nos ven, de las familias que nos hacen el favor de acompañarnos a lo largo de este programa, que ellos escuchen de una persona triunfadora como tú, de una mujer que ha dado tantos frutos, un consejo a las madres de familia? Pues mira, yo creo que la comunicación, siempre escuchar a tus hijos, estar muy pendiente de ellos y pues de alguna manera acompañarlos en sus estudios, estar muy al pendiente. Yo, por ejemplo, les preparaba
discursos para que participaran en oratoria, ¿no? Tanto debates. Sí, estuvieron en el Asunción, en el Queretano. Revisaba sus tareas, que leyeran alguna actividad, algún deporte o algo, su alimentación también siempre, o sea, su lunch, tienes que estar pendiente de tus hijos y siempre inculcarles, bueno, pues el trabajar, el superarse y el respeto, desde luego, a los padres. Yo sí quiero decir que todo el posgrado lo estudié ya casada, gracias a mi madre que me ayudaba en recoger a mis hijos, o en la tarde yo se los dejaba. Si no, yo no hubiese podido. Entonces, es muy importante el apoyo de la familia, con límites, ¿verdad? Porque tampoco te puedes extralimitar, pero yo creo que tenemos que fomentar en los hijos el estudio, el trabajo, el respeto y sobre todo la responsabilidad, ser responsables. Creo que yo, si algo tengo, es ser responsable. Entonces, todo puedes hacer, ahora sí que ser tu rol de mamá, tu rol de estudiante, si estás estudiando, tu rol trabajando. Digo, ¿qué es lo mejor? Si tienen su esposo, su pareja, pues que tengan ese apoyo, pero también las mamás solitas, bueno, pues se tienen que organizar, y yo creo que pues que querer es poder. Siempre hay, desde luego, hay obstáculos, pero lo más importante creo que es la voluntad. Para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. En 30 segundos, ¿cuál sería tu filosofía de vida que les quisieras transmitir? Pues desde luego tratar de ser feliz a pesar de los obstáculos que uno tenga. Estudiar creo que es bien importante. Las mujeres tenemos que prepararnos y estar bien nosotras, cuidarnos, estar bien de salud, porque ¿cómo nos vamos a empoderar si estamos enfermas? Si no, pues de alguna manera pensamos en nosotras, ¿no? Creo que lo más importante es, y sobre todo, no permitir que nadie te lastime, ni psicológicamente ni físicamente. Pues eso, sin duda, son los baluartes, los pilares que han mantenido la estructura de tu vida. Sí, pues sí, tiene uno que... Y que has podido dar trabajo, estudio, deporte, hijos, has tenido todas estas facetas de una manera muy exitosa. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias de verdad a la doctora Marta Fabiola Larrondo Montes, toda una vida de trabajo y de docencia, de trabajo en el servicio público y en la docencia. Gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Nos vemos en la próxima Visión de Vida.